Yeah. Recording in progress. Vamos allá, Emili. Venga, cuando usted quiera. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a contar a la gente lo que hay. Según nosotros, claro. Porque hay más cosas. Tú me mandas unos titulares, desahucios, nuevas tácticas para la desocupación. ¿Te refieres a? Me refiero a Desocupa, por ejemplo, a Por una ejemplo. empresa y a un señor muy conocido Pues dale, a ver. por alguna gente que ve determinados programas. Bueno, primero quería hablar de los desahucios, ¿no? Porque aunque a veces hemos hablado aquí, hay nuevos datos que no son, Sí. no son muy actuales, pero que son interesantes, ¿no? Un poco lo digo para situarnos ante el panorama, ¿no? En el panorama en el que actúa impunemente este tipo de gente, este tipo de empresas, porque en realidad son empresas, ¿no? Que se dedican a... Bueno, hay que decir que supongo que todo el mundo sabe, a lo mejor no sabe qué decreto ley es, yo os lo voy a decir, es el 37/2020, pero todo el mundo es consciente de que el gobierno hizo un decreto por el cual se suponía que no iba a haber determinados desahucios durante todo el tiempo del COVID, ahora se está incluso planteando la posibilidad de que dure más meses, etcétera, etcétera. Lo que ya no sabemos tanto, o lo que ya no es noticia, a no ser que, bueno, pues que estés en un sindicato de inquilinos, a no ser que tengas unas ciertas preocupaciones sociales, a no ser que estés en alguna asociación de este tipo, en alguna asociación de vecinos y demás, es si esto ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Y claro, los resultados parece que nos dicen que no ha funcionado. En concreto, los datos que se tienen ahora son del Consejo General del Poder Judicial, que se dedica a recopilar los casos que ha habido por desahucios y que nos vienen a decir que en el primer trimestre de 2021, no hace mucho que hemos pasado, bueno, ya hemos superado el segundo, sí, hemos superado el segundo trimestre, pero de ese no hay datos, pues los casos de desahucios en España aumentaron en 29 de las 50 provincias. Lo cual, bueno, pues yo creo que es fácil de establecer una regla de tres, ¿no? Si un gobierno hace un decreto para que no se produzcan desahucios que vengan motivados por aspectos colaterales o aspectos directos del COVID, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, y resulta que los desahucios judiciales, estamos hablando claramente de los judiciales, porque luego hay otros que no, ni tan solo van a la justicia, ¿no? Pues suben un 29 de 50 provincias, no están contadas Ceuta ni Melilla, que no sé por qué razón o motivo no hay datos de ellas, pues es serio, ¿no? El número de lanzamientos, que es como se llama a echar a alguien de la casa en la que vive a la calle, ha sido, porque también es importante, ¿no? Aunque tú siempre dices que los números en la radio son complicados. Hombre, si son pocos, no. Sí, van muchos seguidos, ¿no? Sí. Pero son 7.862 en el primer trimestre. Es decir, por tanto, 7.862 familias, por lo menos personas, en algunos casos familias seguramente materno-parentales y en otros casos familias fueron echadas a la calle, lo cual significa un 14% más que en el año anterior, ¿no? Y hay datos además muy significativos, ¿no? Porque que me interesa también comentar. No daré todos los porcentajes, solamente alguno que es bastante serio, ¿no? La mayoría de provincias afectadas por este tema son provincias que están situadas en la costa, son provincias que dependen enormemente del turismo, fundamentalmente del turismo, y por tanto podríamos llegar a hacer una relación directa, ¿no? de que personas que
trabajaban en el turismo, en la hostelería y tal, han sido afectados por este tema y, por tanto, eso les ha llevado a la pérdida de su hogar en alquiler o lo que en este caso estamos hablando de alquileres, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, estaría Castelló, Las Palmas, Tenerife, las Baleares, Murcia, etc. Pero luego hay algunas muy, muy significativas, que significa que el COVID y la crisis también ha llegado a ellas a pesar de que no respondan a ese criterio de provincias turísticas dedicadas fundamentalmente al sector servicios. Y algunas son apabullantes. Es decir, en Cuenca es el 450% con respecto al año anterior. En Ávila el 150%. De eso Es estás decir, hablando de aumento, de aumento de lo que legalmente o formalmente se llaman lanzamientos, Sí, que el nombre también se las trae, o sea, sí. desahucio tiene lo suyo, pero lanzamiento, vamos, ni que estuviéramos hablando de cohetes espaciales, ¿no? Claro, entonces empieza a ser una cosa que no está circunscrita a determinados aspectos, ya digo, son 29 de las 50 provincias, sino que podemos entender que fácilmente que se trata de un tema suficientemente generalizado, que en un trimestre ha afectado a 8.000 y pico personas y sus familias, y que por tanto estamos ante algo que no funciona. Claramente no funciona. Porque si hay un decreto del gobierno Ah, y ese decreto del gobierno de supuestas buenas intenciones no funciona, pues habría que analizarlo. ¿Qué es lo que nos dicen los expertos, las expertas en estos temas? Lo que nos dicen es que el decreto del gobierno es un decreto muy bien intencionado, que necesita fundamentalmente tres cosas, ¿no? Una, sensibilidad por parte de los jueces y las jueces cuando les llega el tema. Sensibilidad por parte de la justicia. Bien. Dos, sensibilidad por parte de los propietarios, propietarias. O sea, que podemos hacer el mismo gesto que has hecho para la primera habilidad de los parte. jueces, sí. Sí. Y luego la tercera es que el sistema es complicado, ¿no? Porque es complicado porque a diferencia de otros planteamientos que ha hecho el gobierno con otros temas, por ejemplo el de la vulnerabilidad económica y otras cosas, en este caso se necesita presentar un recurso. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que muchas de estas familias tienen bastante con lo que tienen como para encima tener la posibilidad de cuando les llega el aviso poder presentar un recurso, tener la capacidad de acudir incluso a la justicia gratuita, encontrar a alguien que les haga caso, que lo plantee, que seguramente que hay mucha gente, ya digo, y sobre todo desde asociaciones de vecinos a asociaciones, sindicatos de inquilinos, etcétera, ¿no? Otra serie de organizaciones. Pero eso complica bastante el tema, ¿no? De manera que los plazos se van pasando y si no existe ninguna de las dos sensibilidades anteriores, pues ahí van. ¿Quiénes son los que deberían ser sensibles aparte de la justicia, o de los que ejercitan la justicia? Pues es muy curioso que la mayoría de estos lanzamientos vienen provocados por bancos, entre ellos la Sareb, que depende del Estado. Es curioso, ¿no? Es como muy curioso, como muy paradójico, que el gobierno del cual dependes haga un decreto y tú como Sareb pues continúes adelante. Fondos de inversiones, ¿cómo vamos a pedirles ya mucha sensibilidad? ¿No? Ya no porque sean fondos de inversiones extranjeros, porque seguramente que los fondos de inversiones de los bancos españoles están haciendo lo mismo en otros lados, ¿no? Inmobiliarias, para que quieres que te cuente, grandes tenedores y tenedoras de pisos, etcétera. Y lo más curioso del tema, que lo que descubres siguiendo noticias de este tipo, es que en algunos casos son las propias agencias, ahora vamos a ponerle muchas comillas, públicas, agencias públicas de vivienda, las que actúan de esta manera.
En concreto, tengo una referencia muy buena, que es que el consejero de Vivienda de Madrid fue interpelado al respecto y él dijo, hombre, es que no podemos dejar que ocupen espacios y casas gente que no cumple con lo suyo cuando tenemos una cola de gente que necesita viviendas. O sea, tú fíjate qué maravilla, ¿no? En concreto, la Comunidad de Madrid tiene una sentencia favorable con respecto a unas viviendas que vendió a un fondo de inversión y que podrían volverlas a comprar a un precio realmente barato y no están ejerciendo eso. Pero a él le molestan aquellos y aquellas que no pueden pagar por los argumentos que sean, porque evidentemente la Comunidad de Madrid, como otras y como otros ayuntamientos, tiene todas las posibilidades para averiguar cuál es la situación de esa persona, de esa familia, etc. En la mayoría de los casos, además, o en muchos casos, además, no solamente es que no se pague, sino que no se quiere renovar. Es decir, se niegan a la renovación de los alquileres. Es decir, esas familias están dispuestas a mantener los alquileres o incluso a rebajarlos un poquito, pero quienes detentan la propiedad jurídica o administrativa sobre esos locales, pues no, sobre esas casas en concreto, pues no quieren. Y luego en el plano de la justicia, pues ha habido sentencias muy disímiles, ¿no? En general, pues quienes aceptan estos temas a trámite acostumbran a emitir determinadas justicias y determinadas sentencias, y solamente en algunos casos tenemos sentencias en las cuales pues se exige que se pase por los servicios sociales, que haya un informe y cosas por el estilo. Y como, antes de entrar en Desocupa, que también tiene lo suyo, y como estamos en la Eurocopa, y nos va eso de las clasificaciones y demás. Pero ya está mal la cosa, ya está mal. Ya. Bueno, la cosa está mal, pero yo qué sé, dice el seleccionador Luis Enrique que hemos quedado entre los 4 primeros, ¿no? Sí, bueno. Entonces, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo quedamos en el tema de la vivienda social en Europa, ¿vale? A ver. Pues yo creo que quedamos eliminados a la primera. Ajá. De los estados que integran la Unión Europea, la media de esos estados, la media tirando a la baja, es de 4 viviendas sociales por cada 100 habitantes. ¿Lo repito o se entiende? No, 4 viviendas sociales cada 100 habitantes. cada 100 habitantes. Sí. Es decir, se cogen las viviendas sociales, se dividen por el número de habitantes de ese país y Sí. ¡pum! Sale una cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues la número 1, es decir, quien ganaría la Eurocopa, son los Países Bajos, que tienen 12 viviendas por cada 100 habitantes. Subcampeona quedaría Austria, con 10 viviendas por cada 100 habitantes. En tercer lugar quedaría Dinamarca, ahí sí se corresponde el fútbol con lo otro, bueno, por lo menos que está entre las 3, 4 mejores, con 9,5, aunque ya sé que las casas no se pueden partir por la mitad, pero bueno, es el resultado que sale por cada 100. Luego Suecia, con 8, luego Francia con 7,5, por cierto, eliminada, etcétera. Bueno, pues España es la número 17, con 1 por cada 100 habitantes. Eso explica mucho de lo que hemos explicado anteriormente y también mucho de lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, es bueno que conozcamos o que cada un cierto tiempo veamos informes al respecto, porque lógicamente si el mercado social, digamos, de la vivienda en el Estado español no fuera el que es, sino fuera otro, pues probablemente muchos de estos lanzamientos o desahucios no se producen. Si no tienes nada sobre esto, vamos a la parte del meollo de la cuestión. Bueno, sobre esto nada, porque está redicho, al menos también aquí en Radio Clara, lo de la normativa dictada por el gobierno, la legislación del gobierno sobre este tema y la realidad, que ya la has repetido tú. Es decir, que nada más que insistir en eso. Es decir, del dicho, de lo prometido, de lo propuesto, al hecho de lo que está sucediendo va a muchísima distancia. Aquí la PAP
la plataforma antidesahucios de afectados por la hipoteca, semanalmente, prácticamente todas las semanas cuentan la historia y siguen casi los mismos dramas que había antes de esa normativa del gobierno. Así que no ha cambiado mucho. Vamos con Sí, la... sí. Con... Sí, vamos con lo que además todo esto produce, ¿no? Es decir, todo esto es presentado por algunos medios de comunicación adictos al sistema como no como que alguien ha tenido un problema y sufre un desahucio o un lanzamiento, como lo quieran llamar, sino como que esa gente ocupa, está ocupando, ¿no? Es decir, desde el momento en que no pueden asumir el pago, se convierten en ocupas, que es un término que durante un tiempo fue un término, digamos, radical de izquierdas y con la K y que significaba lo que significaba, es decir, la lucha por la vivienda, la ocupación de viviendas que estaban vacías, etcétera, todo eso, y que ahora se ha convertido en un leitmotiv de la derecha y del sistema como el gran enemigo que tenemos, o sea, el gran enemigo entre los nativos y los no nativos, ¿no? Bueno, alrededor de esto han aparecido una serie de empresas, entre ellas, por ejemplo, me refiero ahora a otro informe que he leído últimamente, que es una empresa que en Cataluña se llama Desocupa, Desocupa con K, es decir, es una gente que sabe a lo que va. Ahora ya no se llama Desocupa, sino se llama Desocupa de Daniel Esteve, que es su alma mater, y ahora os explicaré por qué. Él ya ha pasado ya a otro grado, es un influencer. Sí. Sí. Hasta ahora que hacía, o hasta hace un tiempo, ¿no? Ya esto que os voy a explicar se ha producido en el último año y pico. En principio, ¿cómo actuaba? Pues él, contrataban a una serie de señores cachas salidos de gimnasio, con cabezas bastante rapaditas, y ayudaban a esos buenos propietarios y propietarias a sacar a esta gente que no les podía pagar eh, el alquiler que querían o que ellos les habían aumentado el alquiler y por tanto les decían que se fueran, que se salieran de él, ¿no? Era bastante intimidatorio, se producían gritos, golpes y cosas por el estilo. Bueno, y eso estaba ahí. Pero hace unos años, como sabéis, quizás un año y medio, dos programas de televisión que vamos a nombrar aquí, que son los programas que hacen Ana Rosa Quintana en Telecinco y Susana Griso en Antena 3, se dedicaron a hacer directos cuando se producían. A ver, Emily, que te has quedado colgado, que se dice, es decir, se ha quedado bloqueada la conexión. ¿Me puedes oír? Emily. Emily. Hemos perdido la conexión con Emily. Una, dos, tres. Y espectáculos con estos procesos de desahucios o de lanzamientos, ¿no? Entonces, en esta empresa y en concreto en su propietario, en el señor Daniel Esteve que os comentaba antes, encontraron un gran filón. Lo que pasa es que él también encontró un gran filón a partir de esos programas. Es decir, ¿cómo se retroalimentaban? Pues este señor, Esteve, lanzaba amenazas
bueno, alguna persona o familia a la que se había de desahuciar, le lanzaba amenazas a través de Twitter o a través de otros medios y la citaba, le decía que debía salir del piso que ocupaba, vamos, que ocupaba en el buen sentido, ¿no? Donde residía y tal, antes de tal hora, porque a esa hora él iba a entrar en directo por televisión y todo el mundo iba a conocer su cara y a saber que estaba allí, y etcétera, etcétera. Al punto que en algún caso, en alguna no tengo constancia que en los 2 programas y en uno, en el de Ana Rosa Quintana, se llegó a entrar un día en directo a las 12 cuando se producía una actuación de este tipo. No solamente se llegó a entrar en directo, sino que se estuvo planteando durante toda la mañana, desde que se inició el programa, a las 12 en directo, pam, 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 pam. Bien. Como siempre que se hacen estas cosas, bueno, lo difícil es no crear monstruos, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa con este señor y esta empresa en estos momentos? Pues este señor tiene ahora mismo 2 cuentas de Instagram con 170.000 seguidores. Tiene un canal de YouTube con 73.000 seguidores y tiene un Facebook con 340.000 seguidores, seguidoras, porque alguna también hay. ¿Qué ha pasado? Pues que él ya prácticamente no necesita las televisiones, es decir, su propio canal de YouTube retransmite determinadas actuaciones que son jaleadas por gente que opina como él, o que ya podéis imaginaros de qué tendencias ideológicas y en qué categoría humana clasificarlos. Y la cosa no solamente se queda aquí, ¿eh? Él lo utiliza para amenazar. Hay momentos en que se facilitan fotografías de estas personas que están adentro y que no pueden pagar ese alquiler. Hay momentos en que se facilita el sitio en el que trabajan, o se facilitan otro tipo de documentación, ¿no? O se tiene un careo con ellos y eso se graba y se reproduce, y luego esas personas, que seguramente que en muchos casos no verán esos medios, otras sí, pues reciben toneladas y toneladas de insultos, etcétera, de gente que no conocen, que no les conocen, que no tienen ni puñetera idea de cómo es su vida ni de por qué están en esa situación, y todo eso se va reproduciendo, ¿no? Una vez que este hombre ha llegado a ser considerado influencer, ha decidido que no solamente enseña los procesos de actuación, sino que se permite comentarios, ¿eh? Entonces, los comentarios, como bien os podéis imaginar, son comentarios, por supuesto, machistas. Entonces, si se trata de una mujer, se le llaman determinadas cosas, que se suelen llamar despectivamente por parte de machistas y misóginos a ese tipo de mujeres. Desde luego, si las personas o la familia que hay que sacar de un sitio, que hay que lanzar de un sitio, son personas de origen extranjero, todo eso se aprovecha. Si evidentemente existe algún tipo de transgénero, pues la transfobia va que vuela, y todo eso, bueno, pues esa es la gran cosa que ha ido creando, el gran artilugio que han ido creando. En este caso es Cataluña, pero seguramente que hay mucha gente imitándole en otras partes del Estado, pues el gran artilugio que han creado. Por un lado, las grandes inmobiliarias, los grandes fondos de inversión, las televisiones estas tan democráticas y tan genéricas que tenemos, quienes las financian, por supuesto, y todo lo demás, ¿eh? Y ya por último, para rematar la jugada, se permite pasar imágenes de actuaciones conjuntas con la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. Y en este caso... retransmitirlo en directo sin ningún problema. Sí. Y también aparecen las caras de los desahuciados. No aparecen las caras de las personas humanas desocupadas. Entonces, la policía, ya sabes que tiene una tendencia a ir cubierta, incluso a quitarse las placas cuando hacen determinadas cosas, vale. pero aparecen. Y entonces él se jacta de esa gran relación que tienen y de esa gran connivencia que hay y cómo se ayudan, porque ellos, según él, ellos en algunos casos le dan información a la policía sobre si esa gente es peligrosa o no es peligrosa,
a lo mejor si hay que correr detrás de ellos o lo que sea, pues sus chicos pues también echan una mano, si hay que derrumbar alguna cosa, etcétera. O sea, toda una cosa muy bien parapetada. Todo eso es legal, Lo que, sí, todo eso es legal, a que aparezca. no, todo eso no debería ser legal. Lo que pasa es que luego entraremos en otro tema. Es decir, lo que es legal y lo que no es legal es muy diferente, depende de quién lo enfoque. Es decir, la mayoría de estas personas que han sido objeto de burla y de amenaza en Instagram y en otros medios por parte de este señor, tienen realmente tienen bastante con lo que tienen, que es en este caso es que les echan de una vivienda que habían tenido hasta entonces y, bueno, pues en general no recurren a determinados servicios jurídicos, aunque yo sé que en algunos casos sí que asociaciones de vecinos o otro tipo de asociaciones han tratado de defenderlos y han llevado el tema ante la justicia, que aún no está resuelta, ¿no? Bueno, él ha llegado a decir tranquilamente en una de estas entrevistas y también en algunas de sus intervenciones, porque él ya es locutor y actor al mismo tiempo, ¿no?, de sí mismo, pues que él se pasa la normativa legal por donde tenga que pasársela, ¿no? Bueno, pues que la defensa de la propiedad y de todo eso y el echar... Claro, estos ahora no son gente que se han quedado sin medios y que ya estaban allí y tal, sino que directamente son ocupas, es decir, las otras dos señoras les han ayudado a que todo eso entre dentro de un mismo paraguas, sea como sea, ¿no? Y, bueno, pues él está ahí produciendo, ¿eh? Como os podéis imaginar, quien saca rédito político de todo esto, pues ya sabéis quién es. Quien saca rédito económico también ya sabéis quién es, pero bueno, que es un paradigma de una de las muchas cosas que están pasando en estos momentos en nuestro país y que están creando verdaderos monstruos. Es decir, que este hombre pueda tener en Facebook 300.000 personas siguiéndole o que algunos de sus vídeos sean vistos por decenas de miles de personas en el canal de YouTube, significa hasta qué nivel de paroxismo tenemos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y qué nivel, pues, qué nivel de incomprensión, de falta de solidaridad, etcétera. En parte, supongo que hay una parte inducida, ¿no?, y confundida porque el hecho de que no haya podido pagar o si haya podido pagar es una cosa que no se explica, ¿eh? Simplemente está ocupando un sitio que no es suyo y entonces ellos, que son justicieros del estilo de Harry el Sucio y cosas por el estilo, pues van allí a hacer cumplir la ley porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con los que ahora tienen que hacer cumplir la ley, que no lo hacen. Yo de todas maneras estoy pensando que quizás los inquilinos desahuciados, las personas que se ven en esas circunstancias, no quieran, no puedan, no se atrevan, no tengan las condiciones para denunciar, recurrir el hecho de que se esté retransmitiendo el desahucio, apareciendo sus rostros, sus caras, su identidad en redes sociales, colaborando con la policía o la Guardia Civil en ocasiones. Pues estas personas no lo denuncien, pero que de oficio no se actúe o se permita, o que los propios cuerpos de seguridad acepten trabajar de esa manera, acompañados de esos señores, pues me parece muy, 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 muy extraño y que deja mucho que desear, porque una cosa es que uno denuncie o no pueda denunciar y otra cosa es la actuación de oficio. Es decir, alguien podría decirle, no, no, señor, ustedes y nosotros no podemos ir juntos, al menos, o salir aquí, y menos usted grabarlo y después ponerlo, colgarlo en YouTube. Es decir, que es un poco fuerte todo esto. Sí, claro. Vamos a ver. Por no ir Mientras ya a la que... raíz del problema, que es la propia Sí, existencia de sí, una sí. empresa privada que se dedica a esto, pero en fin, ya hay Sí. las circunstancias. Claro, una empresa privada que evidentemente no actúa por solidaridad, No, sino no, no. que tiene unos beneficios económicos por hacer este tipo de cosas. Es decir, por tanto,
tampoco estamos hablando que quienes les contraten pueda ser un pequeño propietario, que es lo que se trata de hacer ver siempre, ¿no? Mira uno que es que tenía un piso porque solo tiene ese, lo quería para su hija, entonces le ha pasado no sé qué, ¿no? Este tipo de cosas que seguramente que alguna pasa así, ¿no? Pero que es la explicación siempre, es decir, quien puede sostener económicamente esto de lo que estamos hablando y fomentarlo, pues evidentemente forman parte de esas grandes inmobiliarias, de esos grandes fondos de inversión a los cuales en un momento dado le interesa sacar a todo el mundo de allí, o de esos grandes propietarios que no tienen uno o dos pisos, o 3 o 5, ¿me entiendes? Cuando yo lo preparaba me pasaba lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, tenía las mismas dudas, ¿no? He podido ver algún vídeo en el que se ve la policía y, por tanto, la policía, está claro, en este caso los Mossos d'Esquadra, que no lo han denunciado. O lo han denunciado y todavía no lo sabemos, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, me planteaba lo mismo que tú, es decir, tenemos unas fiscalías muy rápidas en general para reaccionar ante determinados temas, pero parece que no son tan rápidas para reaccionar ante otras. A mí me parecería raro que nadie se hubiera dado cuenta del yo sé, o sea, sé ciertamente que en Cataluña, como en cualquier otro lado, pero eso lo conozco mejor, bueno, los Mossos d'Esquadra y las diferentes policías y servicios de inteligencia saben lo que se mueve en eso que hemos llamado los medios. Sí. Los medios me refiero a Internet, a Twitter, a todo lo demás. Bueno, parece que nadie ha investigado esto, y que nadie se ha extrañado de este magnífico crecimiento de seguidores de tal, y nadie está detrás de él, o a lo mejor yo me estoy equivocando y dentro de nada explota el tema, ¿no? Tercera cosa, fiscalía, o segunda cosa que era de la que hablamos. Tercera, fijaros la cantidad de grupos de abogados y de abogadas, Sí. cristianos por el no sé qué, que aparecen en determinados momentos dispuestos a acusar a una persona porque cuando tenía 18 años entró en la capilla de una universidad y ahora le hundo la vida y le consigo una sentencia de 1 año y 8 meses, no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo creo que, bueno, yo creo que ha llegado un momento, conozco algún grupo, como puede ser Iridia, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que está en el tema de defensa de los derechos humanos y que seguramente tienen cosas más importantes o que ellos consideran más importantes del tema de inmigración, los CIES, que sé que lo llevan muy bien, etcétera, trabajando, ¿no? Pero también me sorprende que entre sectores de la abogacía progresistas que deberían existir, pues no se monten estos grupos, ¿no? de defensa, no sé, de defensa de la libertad de expresión, de defensa del derecho a la intimidad, etcétera, que puedan en un momento dado recoger esto que probablemente, ya te digo, muchas de la gente que lo ha sufrido no puede hacerlo o no tiene capacidad para ello y tirarlo adelante, ¿no? Es sorpresivo. Es decir, es una cosa brutal, porque además estamos ante una judicialización prácticamente de todos los aspectos en la sociedad, ¿no? Desde los políticos a todos los demás, ¿no? Con unas sentencias que, bueno, que luego entramos sobre la libertad de expresión que alucinan, que alucinas, vamos, sobre la libertad de expresión. Pero resulta que bueno, que todas tienen un mismo matiz, o casi todas, o un mismo carácter, ¿no? Entonces, yo cuando estaba preparando el punto para intervenir, me preguntaba lo mismo, ¿no? Es decir, el propio Colegio de Abogados de Barcelona, que tiene un grupo como una especie de grupo de defensa de personas que no tienen posibles y de cosas por el estilo, ¿no podría intentar actuar de oficio? Y a lo mejor estoy diciendo una tontería porque ya tienen suficiente trabajo y están, o a lo mejor ya lo están haciendo, ¿no? Pero si uno se extraña, ¿no? de que este hombre pueda decir las barbaridades que dice y hacer las barbaridades que hace y no pasa nada.
No solamente no pasa nada, sino que seguramente que alguna de la gente que ve esos programas de televisión que hemos citado anteriormente considera que es un gran héroe, ¿eh? Que está limpiando las ciudades. Bueno, pues así, ¿eh? Así es el tema. Me Muy bien. parecía, me parecía que era suficientemente grave como para explicarlo y porque no sé si es una cosa que va a seguir pasando en otros territorios del Estado, ¿no? Que es bastante probable porque ya sabes que que las buenas cosas ya sabes que normalmente se extienden, por desgracia, ¿no? Bien, lo dejamos aquí este asunto. Vamos por más ya de la mitad del programa. Nos quedan 2 temas y vamos a aprovechar el tiempo. Vos señala, ¿alguien hará el trabajo sucio? Nos referimos obviamente, creo que a la revista El Jueves y Sí, la última que ha hecho Vox denunciando y señalando y diciendo incluso dónde está el despacho del señor director de esta publicación sí. humorística. Bueno, cuéntalo tú mejor y aunque la gente puede ser que conozca ya por lo menos los detalles Sí. más gruesos. Sí, bueno, también cuento un poquito los detalles, lo que me interesa más es lo otro, ¿no? Lo otro, vale. Vamos a ir un poco quizás a la misma reflexión que estábamos haciendo ahora mismo, ¿no? Mm, El tema se suscitó el martes de esta semana. Hay un tuit oficial de Vox mm, en el cual sale la fotografía del editor de RBA, un grupo editorial catalán que entre otras cosas tiene El Jueves, pero también tiene novelas, revistas, etcétera, otro tipo de cosas, y en el cual pues venía a decir que este hombre propagaba odio contra millones de españoles a diario, ¿no? Quiero que os quedéis con la frase, porque ellos se consideran millones de españoles, y a diario me parece una frase singular que demuestra la cultura y el interés de esta gente, porque es que El Jueves sale semanalmente, con lo cual es difícil, a no ser que quieras decir, bueno, es que se lo pasan de mano en mm. mano y lo van leyendo todos los días y tal. Bueno, el tema a qué viene? Pues viene a que dentro de su actuación crítica, que conocemos más o menos El Jueves de qué va, que ya sabemos que ha sido cerrado por poner una escena pasional, sexual entre los actuales reyes y otras cosas por el estilo en otros momentos, pues decidieron sacar lo que ellos llamaban una colección de cromos de la pandilla, Voxuna le llamaron, y eran pues una colección de retratos de determinadas personas de la dirección de Vox, ¿no? Cosa que hacen también, como podéis imaginar y como supongo que sabéis, con Podemos, con el Partido Socialista y con todo lo que se les pone por el medio, ¿no? Mm. Entonces ellos decidieron sacar esa foto, presentar a ese señor que tiene 70 y tantos años ya y animar, decir que tenía un despacho en la Diagonal, ahora explico lo que ha pasado después, y animar a que, o llamar a los españoles de bien, nosotros no hace falta que nos llame, a exigirle responsabilidades a la salida de su despacho. Eso lo podemos interpretar simplemente como una posibilidad de escrache y lo podemos interpretar como más. Pero resulta que la Diagonal es muy larga. La Claro. Diagonal tiene 1000 y pico números. Claro, ha faltado tiempo para que algún adláter haya contestado a ese tuit y haya dicho la dirección exacta. Es decir, cada vez nos vamos acercando más. Claro, ha aparecido el listillo, ¿no? Sí, sí, pero claro, ya no lo hemos hecho la dirección de Vox. Oye, si hay un español de bien que quiere apoyar lo que hacemos y ya dice una cosa, ¿sabes? O sea que, bueno, pues eso, nos vamos acercando a crear esa imagen, esa sensación de acorralamiento, de seguimiento, de presión sobre determinada ciudadanía, ¿no? Pues que se parece mucho a lo que en el siglo XIX fue en España las llamadas partidas de las porras, ¿no? Contratadas por
en general por los terratenientes y tal, para dar palizas o para conseguir que en determinadas elecciones se votara a una gente y no se votara a otra, etcétera. O habrá gente que se acordará mucho más porque lo habrá visto en determinados documentales y en determinadas películas, pues a lo que hizo en su momento el movimiento nazi en Alemania o el movimiento fascista en Italia, del señalamiento de determinadas personas, el ponerlo en evidencia y demás, ¿no? Claro, es curioso, y ahora volvemos a lo que tú decías antes, es curioso que no haya habido intervención sobre este tema. Es decir, el jueves RBA pues han recibido el apoyo pues del Mundo Today, de la Federación de Periodistas Españoles, del Reporteros Sin Fronteras, de la Plataforma de Medios Independientes, en un escrito sobre la libertad de expresión, etcétera. Y hasta ahí, ¿no? Es decir, parece que esto es un problema que tiene un determinado periódico y unos determinados periodistas, tal, pues con un partido, ¿no? Y que pues, casi que parece que es una cosa particular. Es decir, claro, yo puedo entender que en estos momentos Vox esté subido en el dragón, ¿no? Porque supongo que conocéis o os acordáis de que la semana pasada tuvo una sentencia fabulosa al respecto del cartel que hizo en las elecciones de Madrid. Sí, Y entonces, sí, sí. Todos lo recordamos, el cartel que hacía Sí, claro, alusión. el famoso cartel sobre los MENA, de que los MENAs gastaban 5.000 y en cambio una señora, que por cierto iba muy bien peinada de peluquería y tal, pero que no le entraban más de 400 y pico La euros, pensión ¿no? sí, la pensión de tu abuela y lo que se gastan Efectivamente, en un en menor un no acompañado. Sí. menor. El tribunal que decidió sobre ese tema, que eso era libertad de expresión y que formaba parte de una campaña electoral y que por tanto tampoco es tan importante faltar o no faltar a la veracidad, no solamente dijo eso, sino que se atrevió a decir que realmente consideraba ese tema como un evidente problema social y político. No te lo pierdas. Sí, que sí, La sí, sí. sentencia del tribunal dice eso. Entonces, claro, subidos en este dragón, ¿quién te va a decir a ti que no puedes poner la cara del gerente o director general de la RBA y decir que los españoles de bien tienen que saludarle cuando salga de su despacho de la diagonal y tal, ¿no? O que podemos ligarlo con lo otro que he explicado anteriormente, a lo mejor dentro de nada sale alguien que tiene su número de móvil y entonces se le empieza a hacer llamadas, etcétera, etcétera. O imagínate que pasa algo peor, pero claro, ellos no lo han dicho claramente, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, sí. claro, eso lleva ¿no? Te lleva a un calentamiento que hay un día que no te puedes aguantar y entonces tienes que ir para allá a partirle la cara o las piernas a ese señor. Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Yo tampoco soy muy partidario de la actuación policial y tal, si se pueden hacer otras cosas, ni de la actuación, pero no sé, ¿os parece a vosotros que yo qué sé, esto es Barcelona? O sea, este señor trabaja en Barcelona. No sé, la Fiscalía catalana estará tan llena de cosas que a lo mejor sí, que a lo mejor sí, que tiene que estar ahora vigilando muchas más cosas, como para, como para no pensar que quizás lo que se hace ahí se pasa de castaño oscuro, ¿no? Como se dice en lenguaje popular y tiene que haber algún tipo de intervención, alguna cosa por el estilo. Pues bueno, hasta ahora parece que no. Hasta ahora este hombre lo que ha recibido es el apoyo de determinados compañeros y compañeras y de determinados medios. Fíjate tú por dónde, fundamentalmente eso, medios independientes y demás, mira qué casualidad, ¿no? Porque a lo mejor es aquello del poema aquel, ¿no? De momento no se meten con nosotros, a pesar de que Vox no es la primera vez que hace esto y en un momento dado sacó las fotos de una serie de periodistas que ellos consideraban que eran periodistas bueno, que estaban actuando contra ellos, Sí, ¿no? que no eran adeptos, vamos, Que que no era, exactamente. Bueno, aparte de que no dejan entrar a determinada sí. gente a sus... Claro, es que a sus en ruedas de prensa, ¿no? Es decir, es Sí. que
¿Cómo un tribunal puede defender la libertad de opinión de un partido que no respeta la libertad de opinión y la libertad de información porque no deja entrar a determinados periodistas en sus ruedas de prensa? Una cosa es que tú no quieras hacer una entrevista con él, pero otra cosa es que tú hagas una rueda de prensa y le niegues a determinados medios la posibilidad de entrar. Es decir, ¿no os da la impresión de que no estamos hablando de la misma libertad de expresión ni la misma libertad de información cuando hablamos de una cosa y hablamos de otra? Es decir, ¿entiendes? Yo quería traer esto aquí por eso. Es decir, es un partido al que se le ha permitido glorificar el franquismo. Sí, Expresiones que hemos oído todos y todas. sí. Expresiones del tipo, no es textual, pero hace 80 años ya ganamos una guerra que la provocaron ellos y ahora quieren ganarla por la parte de atrás y explicar no sé qué. Expresiones como por ejemplo lo de las 13 rosas, ¿no? acusándolas, entre otras cosas, de violación. Acojonante. Negar las violencias machistas y las violencias de género, arremeter contra los menas y contra cualquier persona inmigrante, falsificar datos sobre las muertes del COVID, todas las que han querido y más. Todo es considerado parte del fragor de la batalla política y por tanto con derecho a decirlo, ¿no? Y tampoco quiero yo la judicialización de la política, pero vamos, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de otra cosa, de la parte más aberrante de la política, ¿no? Claro, uno se pregunta ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque la sensación que tienes en muchos momentos es que hay determinadas sentencias judiciales y determinadas intervenciones judiciales y de las fiscalías y abogados del Estado que pueden estar en la misma onda, tranquilamente. Y eso, bueno, para una sociedad que se llama democrática, que le ha costado tanto conseguir esos niveles básicos, pues no deja de ser Preocupante. una cosa muy seria. ¿Perdón? Decía Perdona. preocupante al menos, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, muy preocupante, porque es que, bueno, porque no parece que haya ningún tipo de actuación, pero no solamente eso, no parece que haya ningún tipo de actuación, y a nivel político, los partidos que se están apoyando en Vox para gobernar en determinados sitios parece que no tienen opinión tampoco al respecto. Tampoco. No tienen ninguna, no les parece una cosa seria, ¿no? Quiero decir que, por poner una cosa reciente, es más importante decir que pues el ministro de Comercio está diciendo tonterías cuando habla de que hay que comer menos carne, ¿no? Eso sí que es un tema de enjundia. Bueno. Bien, Emili, eso lo dejamos ahí. Nos quedan 4 minutos, 4, 5 como mucho. Vale. Y querías hablar de otro tema que has titulado Alguna sentencia laboral buena, refiriéndote a que parece ser que alguna sentencia laboral te ha gustado, que es extraño. Sí. A ver. Sí, suele ser extraño. Sí. Suele ser extraño en buena medida por eso que hemos llamado la reforma o contrarreforma laboral, que sirve para que determinados gabinetes de abogados muy bien pagados, etcétera, puedan argumentar ante jueces y entonces sea bastante difícil de conseguir sentencias en el sector laboral bueno, interesantes o favorables por lo menos a la clase trabajadora, ¿no? En este caso, además, diría que no voy a ser nada singular, porque para mi extrañeza también, yo quería tocarlo de todas maneras y hace 2 o 3 días que me lo había apuntado, pero he llegado a verlo en algunos informativos y hasta en algún informativo en un momento de audiencia, ¿no? Sí. Que es el caso de Tubacex, del País Vasco. A ver. Tubacex es una empresa muy reconocida en el País Vasco que se dedica a hacer tubos precisamente para el paso de gas y de otro tipo de cosas. Ha sido siempre una empresa puntera en el País Vasco y aprovechando el tema del COVID, pero no por el COVID, según la empresa, pues decidieron que todos a la calle. Y se cerraban 2 plantas, una en Llodio y otra en Amurrio.
Eso significaba 95 despedidos directos, 12 prejubilaciones, 22 bajas incentivadas y pues todo eso lo que significan 100 y pico. Esta gente se ha pegado una lucha de 146 días, lo cual yo creo que también ha influido en las decisiones judiciales. Y al final, en 2 juicios diferentes, porque se llevaba por cada factoría de cada una de las localidades, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del País Vasco, perdón, se ha decidido que son absolutamente nulas y que la empresa debe volver a integrar a esta gente en su plantilla. Es una sentencia, conozco rasgos, pero para la gente que se preocupa de esto, súper interesante porque se ve que hubo un momento en que los jueces llegaron a ofrecerle a la empresa la posibilidad de cambiar ese ERE por un ERTE porque entendían que probablemente en la situación de COVID, etcétera, la empresa y sus representantes legales, por explicarlo en lenguaje vulgar, chuleó el tema y dijo, no, pero si esto no es el COVID ni nada, es que estamos teniendo resultados negativos estructurales porque hay causas organizativas y productivas y porque nos está afectando, desde la transición ecológica Sí. y la descarbonización de la producción. Y por tanto, claro, nosotros ya no, esto no lo podemos aguantar. Bueno, pues se han llevado una sentencia con un buen marronazo. Se han llevado una sentencia que les obliga a reincorporar a toda esta gente a su plantilla nuevamente. Y yo creo que es una sentencia que debemos ver, que supongo que es sobre todo la gente, abogados y abogadas laboralistas que se dedican a esto, porque la sentencia parece que estar muy bien argumentada, no ha tenido ningún voto en contra. En uno de los tribunales había un voto en contra porque no consideraba que fueran despidos nulos, sino improcedentes, y por tanto la empresa podía pagar porque esta gente se fuera a la calle, pagar mucho más de lo que querían pagar, por supuesto. Pero bueno, son de estas cosas que acaban bien, que de vez en cuando también vale la pena que los tengamos aquí, ¿no? Vale. Aparte de la sentencia, vuelvo a recalcar los 146 días de lucha de esta gente. Y lo digo... Y que la han mantenido contra viento y marea, ¿no? Sí, sí. Claro, lo digo porque últimamente estamos viendo mucho, ya sabemos por parte de los 2 sindicatos institucionales y alguno más que les ayuda, estamos viendo mucho esas luchas que parecen que son como gaseosa, ¿no? Que al principio explotan y no nos vamos a ir de aquí, no vamos a mover tal, y al cabo de unos días todo eso se rebaja y al cabo de otros días se llega a un pacto. Estoy Que es, en pensando en vez de Airbus en Puerto Real, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O puedes pensar en CaixaBank, que También. 6.300 eran muchos, pero 5.900 ya es una cifra Sí, que se puede admitir. va. Sí, sí, sí. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, que sepamos que cuando las cosas se luchan pueden llegar a buen puerto y que no hay que ofrecer estas salidas tan fáciles y tan conocidas desde primera instancia que nadie se cree, ¿no? Que llegan y que sí, como siempre llegan a lo mismo, a lo mismo. Es decir, a que la empresa haga lo que realmente tenía proyectado de inicio, que no es lo que ofrece inicialmente, para después poder hacer una pequeña rebajita, para después hacer ver que hemos salvado los muebles, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que es un ejemplo de lucha por un lado, en la que por supuesto no han estado comisiones y UGT, y por otro lado es un ejemplo de sentencia porque está muy bien argumentado el que los abogados o el grupo de abogados de la empresa no pudiera colar por la puerta de atrás factores negativos, coyunturales, estructurales y no sé qué, cuando en los años anteriores habían estado ganando dinero a expuertas y no habían ni intentado poner ninguna medida parcial, ¿no? O momentánea. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Emily, ¿te parece? De acuerdo, sí, perfecto. No Pues nos queda más tiempo. ¿Qué vamos a hacer? no nos queda más tiempo, eso es. La semana que viene nos oímos otra vez y contamos a la gente más cosas. Hasta entonces, que vaya Un bien, que vaya sano. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bien, Emily,
Nos hemos ido ya y de aquí también nos vamos, ¿de acuerdo? Vale. Y He hablamos visto las... que, ¿Qué? Dime, sí, dime. he visto que te has comprado o te han regalado un reloj de estos, ¿no? Has estado mirando. Mira, qué chuli. Sí, sí, sí. Chulo, chulo. Chulo, Pero chulo. se chiva de los pasos que he dado. Y Coño, hay pues días que no supera las 3 cifras. Es una vergüenza. bueno, es para ponerte en marcha. Tú ve entrando poco a poco, ¿eh? Tampoco se trata de que ahora corras la maratón. No, Tienes que... no, no, no le hago mucho caso. Le he preguntado a quien me lo ha traído si se podía anular eso concretamente. Pero parece ser que no, que se chiva. No, no, eso es más complicado. Bueno, Bueno, Emily, pues venga, un abrazo. que vaya Hasta bien. luego. Chao, hasta luego.